Hola, muy buen día tengan todos mis amigos. Me presento, mi nombre es Reisi Yusimar. Soy un estudiante de Ciencias Políticas de sexto semestre por la Universidad José Vasconcelos del estado de Oaxaca. Hoy hablaremos sobre el nacionalsocialismo, el auge que tuvo en su época, cómo es que esta doctrina abarcó lo político, lo social y lo económico, cómo es que aún quedan presentes estas secuelas. Es una corriente que no es ni de izquierda ni de derecha, por así decirlo. Por mucho tiempo se ha cuestionado esto de que si es de izquierdista o es de derecha. El nacionalsocialismo, a diferencia del socialismo marxista, lo que trataba de hacer era tener un socialismo puro, pero como nace en Alemania, obviamente quería ser un puro alemán, bien defendiendo la raza ariana, que en ese tiempo quería ser superior a los demás. Ahora bien, el nacionalsocialismo surge a partir del fin de la Primera Guerra Mundial y este va a abarcar la época de la depresión, la época que se da durante la Segunda Guerra Mundial y también qué secuelas vienen dando después de terminar la Guerra Mundial. Un personaje que impulsó el nacionalsocialismo fue Adolf Hitler. Hitler entra a la política en 1919 y lo hace a través del Partido Obrero Alemán. Si bien es cierto, Hitler era un orador que muchos lo reconocen, sin embargo, a través de esta habilidad que él tenía, por así decirlo, él logró como que abarcar grandes masas de la población. Bien es cierto que Hitler estuvo durante la Primera Guerra Mundial, no olvidemos que fue un ex soldado de trincheras, también él quería o tenía otros sueños, sin embargo sus ideas fueron más allá. Él se basó mucho en un autor llamado Nietzsche, quería abarcar esas cuestiones sobre el superhombre, tener la raza pura, que posteriormente hablaremos. Empezando con el punto económico y político, obviamente, el Partido Obrero o el Partido Nacional, porque no era obrero era antes de que él remodelara toda esta cuestión, le diera otra imagen al partido. Obviamente está el símbolo de la esvástica, el círculo rojo y la bandera blanca. Cada una tiene un significado en especial. Si bien la esvástica pues es algo religioso, él también ocupaba esas cuestiones de religión para poder llegar a someter de una manera no directa, sino más bien psicológica a una masa. Ahora bien, lo político. Él no aceptaba, o este movimiento no aceptaba a políticos o a la sociedad que fuese en contra de este movimiento, en que fuese en contra de este partido. Eran brutalmente castigados, incluso los soldados o que apoyaban o alguna vez lucharon por Alemania fueron torturados y asesinados, aún siendo alemanes. Ahora bien, el partido en lo económico. Sabemos que Alemania, después de terminar la Primera Guerra Mundial, estaba muy devastado. Habían sufrido para ellos una gran humillación. ¿Por qué? Porque a pesar de ser derrotados, estaban obligados a pagar todos los daños que ocasionaron durante la Primera Guerra Mundial. Y esto fue a través de los distintos tratados que firmaron. El Tratado de Versalles es uno de ellos. Sin embargo, ¿qué hizo la política y qué hizo la economía? Cuando Hitler y el Partido Nacionalsocialista entran al poder, su primer punto era, de manera indirecta obviamente, crecer a Alemania, pero no crecerla como para llegar a tener una vida estable de los alemanes. Si bien ellos querían tener su raza pura, y esto lo iban a conseguir a través del sometimiento de otras razas. Cuando entran al poder, empiezan con estrategias económicas. Obviamente iban a estar apoyados de grandes economistas de su tiempo. Y una estrategia económica de ese tiempo fue pedir un tipo préstamo que les ayudaría a generar empleos y a dar estabilidad a la vida alemana. Es verdad que funcionó
en corto plazo, porque a pesar de pedir como que este préstamo y generar costos ficticios, ellos tenían aún los fondos que había dejado el antiguo régimen alemán. Al terminarse estos fondos, Hitler comenzó a tener mayores visiones y mayores intereses por la Alemania. Obviamente, pues habían fábricas en ese tiempo, durante el auge del nacionalsocialismo, empezaron a existir fábricas, sí se llegaron a construir empleos, pero estas fábricas obviamente no todas eran de producción alimenticia, no todas eran de producción de ropa o cuestiones que se necesitaran para vivir. En la cuestión de las fábricas también existía algo llamado un jefe, un Führer, por así decirlo, un representante que les decía cuánto tenían que producir, cómo tenían que producirlo y cómo se tenía que vender incluso. Y obviamente este representante iba a informar al líder principal. Y el líder principal obviamente era Hitler, que en su tiempo, acompañado de otras ideologías como la que tenía Benito Mussolini, llegaron como que a despertar estos intereses, solamente de Alemania obviamente, llegaron a despertar este interés de querer salir al mundo, expandir sus horizontes, pero demostrando que ellos eran la raza pura, la que debía existir y obviamente la que debía permanecer en el poder, en la vida social y en la economía. En el aspecto social, obviamente, los alemanes que padecieron la Primera Guerra Mundial llegaron a tener crisis, porque si bien es cierto, ellos ganaban aproximadamente en moneda alemana 1.500 mensuales, por así decirlo. Casi la mitad de esto se iba en vivienda, la otra mitad en subsidios alimenticios, en que si tenían que vestir. Obviamente, al no haber una fabricación de ropa, de alimentos, esta tendía a ser más cara. Y al ser más cara, su economía de los alemanes o la sociedad alemana iba a ser muy afectada. Posteriormente, antes de la Segunda Guerra Mundial, los planes que se tenían de economía para fortalecer y levantar a la Alemania estaban fracasando. Los economistas, muchos economistas fueron despedidos, incluso asesinados. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado ya a gran producción armamentista, que obviamente estaba prohibido por los tratados internacionales que se hicieron en la Primera Guerra Mundial. Ellos no podían tener un número superior a los hombres que estaban determinados en ese momento en un ejército, no podían crear armas de destrucción, obviamente, toda la redundancia. No podían, digamos, llegar a apoderarse de otros territorios, porque iban a ser brutalmente castigados. Sin embargo, al no ver ese interés y no ver esa cuestión de investigación, por así decirlo, porque todo era justificado. Si bien es cierto, el nacionalsocialismo o este partido justificó todos los gastos que hicieron, pero obviamente existía algo bajo la mesa, como vulgarmente lo conocemos. Ellos llegaron a una producción excesiva, por así decirlo, de armas, su ejército creció, y obviamente cuando su economía ya no estaba favoreciendo a la vida alemana, Hitler, en compañía de todos los militares que en ese momento la acompañaban, su único plan o estrategia para poder subsidiar eso era apostar a una guerra que obviamente si ganaban tenían el sometimiento de otros territorios, otros recursos y a través de estos subsidiar la vida, subsidiar la economía y subsidiar la libertad de los alemanes, pero obviamente a costa del sacrificio de otras vidas. Si bien es cierto, esta guerra inicia en 1939. Inicia con la muerte de los alemanes, porque obviamente en esta guerra murieron alemanes que estaban en contra de las ideologías del mismo partido,
También inicia con la vida de los judíos y posteriormente pues se expande. Inicia en la Guerra Relámpago en 1939, 17 días aproximadamente duró esta conquista de Polonia, y a través de esto, al siguiente año, se da lo que son los campos de concentración. 1940 inician los campos de concentración y obviamente existía una administración que era no económica, pero llegó a ser una administración que llegó a ser muy manipulada y muy controlada por los mismos alemanes, porque los prisioneros en ese momento no tenían, dejaron de tener un nombre, dejaron de tener un apellido, dejaron de tener un sentimiento de persona, eran simplemente objetos. A los alemanes que eran esclavizados y forzados a trabajo rudo eran los privilegiados, por así decirlo, a más vida, porque ellos, para reconocerlos que eran prisioneros, eran tatuados también con números de serie, y en su misma ropa eran igual su impresión de números. Las violaciones que hicieron los alemanes o el nacionalsocialismo sobre la demás raza o sociedad, por así decirlo, fue tan grande que incluso en los mismos campos de concentración llegó a tener el sentido de prostitución, de diversión, porque los alemanes del ejército ya no veían como personas a los demás, los veían como objetos de diversión. Incluso existían los famosos hornos que mandaban directamente a personas que sufrían tanto de cuestiones físicas y mentales como personas en total salud plena, que tenían una vida por delante. Obviamente pasaron desde niños, mujeres, de todo tipo de personas que se conocían en ese momento. Y su justificación para ellos, para los alemanes, era que ellos no eran o no tenían estos derechos, esos privilegios, porque era una raza inferior. Obviamente era una violación a los derechos de los demás. Estaban atentando contra su libertad, esta libertad que no podían ejercer, no podían protestar. Los únicos libres aquí eran los alemanes. Ellos podían deshacer y hacer a su antojo. Obviamente se puede decir que era un libertinaje total. En el sentido de la vida, a los judíos, que fueron los más afectados, la negación de la vida no la podían hacer. ¿Por qué? Porque incluso había días en los que no comían. Porque incluso en los movimientos esclavistas eran tan brutalmente castigados que muchos morían lentamente, enterrados y pisoteados por los demás judíos, porque literalmente eran aventados a barrancas, muertos a tiros, muchas cosas más, ¿no? Entonces, desde esta cuestión de libertad y de justicia, no existía. No existía porque incluso aunque se llegó a detonar la Segunda Guerra Mundial y los ejércitos luchaban para dar la libertad a los judíos, a los alemanes que estaban en contra de este movimiento nacionalsocialista, obviamente detrás de esos soldados habían violaciones. Esos soldados que luchaban por la libertad de los demás también hacían violaciones. No podemos hablar y no podemos decir que eran los buenos, porque realmente hablar de una guerra es muy duro. Es muy duro porque en ambos lados, ambos lados van a defender su postura, obviamente, y van a decir o van a creer que tienen razón. Sin embargo, desde el lado o el bando de los buenos, por así decirlo, hubo violaciones tanto físicas, de acoso, torturas, que muchos pensarán que es lo ideal o lo idóneo para castigar a este movimiento nacionalsocialista. Sin embargo, es evidente que entonces no estamos entendiendo o no estamos comprendiendo este sentido de respeto a la vida. Por eso es que hoy en día también podemos llegar a pensar eso. Podemos llegar a relacionarlo con eso, porque incluso
Y no estoy a favor de que si está bien, si violan, no hay que hacerlos nada, no. Lo que yo pretendo o decir o dar a entender es que nosotros como individuos, a través de estas experiencias históricas, y a pesar del conocimiento que actualmente tenemos, la tecnología que manejamos, debemos ser más claros, más amplios a la hora de hablar sobre estas cuestiones. No podemos delimitar la cuestión de vida a un solo tema. No podemos delimitar la cuestión de educación porque incluso en el movimiento nacional socialista debían de tener una educación escolarizada especial. Les enseñaban desde hablar idiomas, desde cómo comportarse, desde música, arte, todo. ¿Por qué? Porque al ser una raza superior no podían tener prácticamente errores. Y hoy en día hablar de una educación, obviamente escolarizada, es muy criticado. ¿Por qué? Porque muchos se quedan con el tema de educación solamente es la escuela. Sin embargo, existen diversos campos de estudio, diversas formas de educación. Puede ser el tema de la educación de los valores, el tema de la casa, el tema escolarizado, como ya bien lo decía, y otras más, que hoy en día se ven muy violentadas. Si bien es cierto, también el nacionalsocialismo estaba en contra del movimiento que hoy en día conocemos como LGTB. Es evidente que hoy en día también hay personas que están en contra de este movimiento. Entonces, es injusto y no es tan bien visto que a pesar de que la historia nos haya dejado grandes enseñanzas, estemos volviendo a repetir lo mismo. Quizás no de una manera armamentista, pero sí de una forma inconsciente, errónea y de una forma que puede ser no tan humana. ¿Por qué? Porque no dejamos que otras personas o con los estereotipos que tenemos marcados, no dejamos que alguien ejerza su libertad. Pero nosotros, que a veces criticamos esos movimientos o estamos en contra de esos movimientos, sí podemos ejercer esa libertad. Entonces, no es justo y no es coherente que uno diga ahí sí la libertad, pero que nuestras acciones estemos en contra de ellas. Obviamente debemos también estar a favor y en contra de algunas posturas. No podemos dejar el conocimiento y no podemos dejar o tomar una decisión sin contemplar muchas opciones que tenemos hoy en día. Y entonces mi tema de nacionalsocialismo en el ámbito político, social y económico y cómo se sigue representando hoy en día, lo retomé de una manera concreta, no tan amplia porque nos llevaría más tiempo analizar tema por tema. Entonces este sería mi tema de nacionalsocialismo y algunas posturas que debían ser retomadas desde el ámbito actual. Muchas gracias.